Entonces, les decía que hoy vamos a ver el tema del presupuesto, que es un tema que está dentro del contenido de nuestro curso, sin perjuicio de que seguramente ustedes en administración financiera van a volver a ver cuestiones de presupuesto, pero nosotros lo tenemos dentro de nuestro programa, dado que es una de las herramientas más comunes, más extendidas, más utilizadas en la gestión de las empresas. Entonces, tenemos que, digamos, saber de qué se trata. En general oímos hablar de presupuesto y entendemos de qué se trata, pero tenemos que ver un contenido un poco más específico en torno a esto. Así que me parece importante que ustedes traten de comprender lo que nosotros damos en este curso, sin perjuicio de que en algún otro curso vuelvan a ver sobre estos temas. Igual nosotros lo damos bastante completo, así que yo creo que esto les va a ser de utilidad eh, ahora, durante la carrera, para el trabajo actual, o si no, en algún momento de su vida profesional van a tener que estar relacionados con presupuestos. Casi siempre ocurre eso. Es difícil que uno pueda actuar en alguna organización de cierto tamaño, de cierta relevancia y que no tenga, y es poco probable que no tenga presupuesto. Entonces uno se va a ver siempre involucrado en su vida profesional con cuestiones de presupuesto, aunque se dedique a otras áreas, aunque se dedique a recursos humanos, va a tener seguramente relación con el presupuesto porque le van a decir o le van a preguntar, primero le van a preguntar y después le van a decir lo que tiene asignado para su gestión. Si ustedes están, bueno, liderando un área, por ejemplo, de recursos humanos, como les decía. Preguntar antes porque el presupuesto se elabora antes y decirle después, una vez que está aprobado, y ver cómo se va ejecutando. Así que es interesante, importante y valioso que ustedes lo comprendan. Tiene algunos grados de complejidad, vamos a ir tratando de ver esto de la mejor forma posible y entenderlo. Hay mucha práctica en presupuesto, van a hacer ejercicios prácticos. Bueno, esta semana, el miércoles, no hay clase, lo que estaba programado para el miércoles probablemente lo vean el jueves, y la semana próxima también van a haber prácticos de presupuesto, además del lunes, que vamos a ver algunos temas teóricos. Y de hecho hoy, en la presentación que vamos a hacer, vamos a incluir un pequeño caso para que ustedes vean cómo el contenido teórico de lo que estamos enseñando se vuelca a los problemas prácticos o las connotaciones o aspectos prácticos que se involucran con él. Entonces, una cuestión importante para tener claro es que nosotros lo que vemos es el presupuesto para organizaciones no estatales, ¿sí? Sin perjuicio de que este presupuesto también, estas técnicas que nosotros vamos a ver, también lo utilizan algunas empresas del Estado. Esto de no estatal me refiero a que no forma parte del Estado, ¿sí? Hoy, en estos días, se está analizando, se está empezando a analizar el presupuesto nacional, y también seguramente se analizarán los presupuestos de las provincias. Seguramente ustedes lo han oído hablar en la televisión. Bueno, se tomaron tal o cual pauta presupuestaria, cuánto va a ser la inflación del año próximo, cuánto el tipo de cambio, etc. Eso correspondiendo al presupuesto de la Administración Nacional. La técnica presupuestaria con que se elabora ese presupuesto no es la misma que la que nosotros vamos a ver acá. Nosotros vamos a ver acá lo que hacemos de técnica presupuestaria, orientado principalmente a empresas, pero también puede aplicarse a organizaciones no gubernamentales, ONGs. Inclusive también puede aplicarse a sociedades o empresas donde el Estado es el accionista principal o el controlante. Es un enfoque que no está relacionado con el presupuesto de entes de los estados, nacional, provincial o municipal, sino de
organizaciones que tienen una estructura tipo empresa. Entonces, esta es una distinción, después vamos a ir marcando algunos puntos de diferencia. Nosotros la otra parte de presupuesto para las cuentas públicas no lo vemos, se ve, supongo yo, en la administración pública, pero sí vemos esto que, como les digo, se utiliza muchísimo en empresas privadas, en organizaciones no gubernamentales, inclusive en algunas empresas donde el Estado maneja, la controla, también se utiliza. Entonces, en primer lugar, para ubicarnos en lo que, o tener un punto de referencia, un ancla en lo que nosotros vamos a estar explicando, me parece interesante ver que hay como una suerte de correlación entre la información contable, los estados contables, que corresponden a reflejar transacciones que ya ocurrieron, ¿sí?, con los distintos presupuestos que nosotros podemos elaborar. Es decir, el presupuesto es contabilidad hacia adelante, la contabilidad financiera es, de alguna manera, entre comillas, o por decirlo de algún modo especial, contabilidad hacia atrás. El balance muestra lo que ya pasó, los presupuestos muestran lo que se espera que pase. Entonces, cada uno de los estados que conforman un estado contable tiene algún presupuesto de naturaleza similar. Entonces, vean ustedes aquí esta pequeña tabla donde, por ejemplo, los estados de resultados de una empresa, supongamos nosotros estamos viendo los estados de resultados del ejercicio 2021, ¿sí?, mostrarán lo que ocurrió en el 2021. El equivalente, desde el punto de vista del presupuesto, es el presupuesto económico. Y, por ejemplo, ahora estaremos preparando el presupuesto para el 2023. Se estará ejecutando el presupuesto 2022, que terminará en el balance correspondiente y en el estado de resultados correspondiente a ese año, si la presupuestación se hace por año calendario, y nosotros ahora en las compañías estaremos elaborando los presupuestos para el 2023, y el presupuesto económico, como les decía, es el equivalente al estado de resultados. Por su parte, el estado de situación patrimonial o balance general que nosotros vemos en la contabilidad financiera tiene el equivalente en presupuesto en el estado de situación patrimonial proyectado. El estado de flujo de efectivo tiene su equivalente en el cash flow o presupuesto financiero. Y bueno, estos son los principales que hay. Nosotros también manejamos con mucha frecuencia el presupuesto de inversiones, donde acá podemos hacer alguna consideración adicional. La información de tipo contable, como ya hemos estado conversando nosotros en otras oportunidades, cubre un año, sin perjuicio de que tengamos que hacer presentaciones trimestrales en algunos casos, pero en general es un año, o todos tienen que hacer la información anual y algunos la fraccionan, dan información fraccionada dentro de ese año, pero la anual siempre está. Y en el caso del presupuesto también, predominantemente es el horizonte temporal del año, ¿sí?, pero hay algunos presupuestos que, por razones de funcionalidad de lo que se hace con ellos, tienen ciclos más cortos. Esto, bueno, no ofrecen ninguna dificultad para entenderlo, pero también hay algunos que superan el año, y el caso típico es el presupuesto de inversiones. Cuando nosotros armamos un presupuesto de inversiones, pensamos en más de un año en la inmensa mayoría de los casos. Si nosotros estamos haciendo un plan de inversiones de un negocio, probablemente esto va a cubrir 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, allí ven que el horizonte de planeamiento se incluye algunos presupuestos que superan el término del año. Pero los principales
se dan dentro del año. La elaboración del presupuesto tiene algunas pautas que, bueno, sobre esto, estas pautas, digamos, tienen aspectos generalmente positivos, algunos también han hecho algunas críticas sobre esto. Esto está en el material teórico. Creo que ustedes tienen alguna referencia al libro de Horgrim para leer sobre presupuesto. Nosotros acá lo vamos a decir muy sintético. El punto es que la elaboración del presupuesto involucra la participación de muchas áreas de la organización, porque, como ven, ustedes, por ejemplo, tienen que hacer presupuesto de ventas, entonces ahí participan las personas del área comercial, tendrán que hacer un presupuesto de producción, donde participan las personas del área de operaciones, la gente de administración estará involucrada, aportará cuestiones financieras, de financiamiento también. El área de presupuesto, supongamos presupuesto y control de gestión, digamos, para dar una denominación tradicional sobre las áreas que se dedican a hacer presupuestos y controlarlos, suele depender de administración y finanzas, o del controller, si hay un controller separado de esto. Entonces hay un conjunto de áreas involucradas que lo que buscan es que los participantes queden comprometidos con el presupuesto, la elaboración del presupuesto, y asegurar la consistencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la consistencia? Bueno, que el presupuesto tiene que interrelacionar las posibilidades, requerimientos y necesidades de todas estas áreas. Por dar un ejemplo burdo, la gente de comercial no puede presupuestar o vender 100.000 unidades en el año si, por ejemplo, la capacidad de producción es de 50.000. No pueden pensar en 100.000 si pueden hacerse 50.000. Si ellos dicen, proyectamos a vender 100.000 unidades, los de producción dirán, nosotros podemos producir 50.000 solamente, entonces ahí habrá intercambios para ver si esto se puede equilibrar de alguna forma, tal vez vendiendo un poco menos o comprando a terceros, en fin, de alguna manera. Pero lo que no puede ser es que haya una inconsistencia, o sea, que haya un presupuesto de venta de 100.000 unidades y uno de producción de 50.000 y esas 50.000 de diferencia no se cubran. Entonces, este ciclo de elaboración presupuestaria permite dar consistencia a las proyecciones que hacen cada una de las áreas, permite interactuar entre las áreas y, de este modo, alinear o tratar de alinear los objetivos de cada sector con los objetivos de la organización. Esa es una de las ventajas de la gestión presupuestaria, ¿no? En ese ciclo se elaborará el presupuesto de ventas, donde habrá consideraciones acerca de cantidades y precios, cantidades a vender y precios asignados o proyectados para las cantidades a vender. Fíjense ustedes que en el tema de elaboración de presupuestos hay un componente monetario muy importante, pero también un componente físico, ¿no? Porque son las cantidades relacionadas con las ventas y la producción o las operaciones de cada organización. Junto con el presupuesto de ventas, que incluye cantidades y precios, como les acabo de decir, habrá que pensar también en el presupuesto de producción o presupuesto de operaciones, donde se estarán proyectando compras, se estará proyectando compras y cantidades a comprar y precios relacionados con esos insumos. Se estará proyectando el presupuesto de la mano de obra, del trabajo de las personas, también con cantidades y precios, cuántos empleados son, cuánto se proyecta que sean los sueldos, las cargas sociales, si hay que contratar personal eventual o temporario, etc. Los presupuestos de costos directos de fabricación,
todos relacionados con el presupuesto de producción. Después se hará también los presupuestos de los costos de administración, comerciales y financieros. Entonces, todo este ciclo de elaboración presupuestario cubre, como ven, en realidad, lo que sería un estado económico, el presupuesto económico, ¿sí? Son todas cuestiones económicas que están aquí. Pero obviamente la parte financiera está íntimamente relacionada con esto, ¿sí? Entonces en el presupuesto financiero estará el cash flow, que el cash flow será consecuencia de cómo vamos a cobrar esas ventas, ¿sí? Cómo vamos a pagar los insumos que compramos, la mano de obra que contratamos, cómo vamos a afrontar distintas erogaciones que hay que hacer. Esto entra en el cash flow, en el presupuesto financiero propiamente dicho, y también ustedes tendrán, bueno, el presupuesto de inversiones, que es de características financieras. O sea que en general cuando hablamos de un presupuesto de inversión, no solo estamos pensando en lo que vamos a destinar a invertir, ¿sí? Sino también en el retorno de esa inversión. Es el flujo de un negocio, proyectamos el flujo de un negocio que, como les decía, es más de un año. Dentro de ese flujo está inversiones, que es poner dinero, y cobros, que es recuperar dinero. Pero esto es una variante que después, si tenemos algo de tiempo, vamos a destinar a decir algo al respecto. No, es una variante, no es que sea menor, sino hay muchísimas técnicas para manejar la evaluación de los distintos proyectos de inversión y los flujos de fondos que dan los negocios, pero bueno, es un tema aparte. Pero sepan que existe. Después, bueno, podemos pensar en que haya presupuestos por programas de actividades o funciones, ven, por ejemplo, de investigación y desarrollo, de publicidad y promoción, ¿sí? Son como desmembramientos o partes de los presupuestos que estamos mencionando anteriormente. Y en el ciclo de elaboración del presupuesto, donde se trata de elaborar y de llegar a tener números en cantidades físicas y monetarias acerca de lo que se está proyectando, nosotros tenemos que a su vez tener en cuenta algunas consideraciones. No grabé, me parece. Sí, estaba grabando, sí. Algunas consideraciones, ¿sí? Entonces, acá están señaladas de manera muy sintética. En las pautas para elaborar el presupuesto hay elementos controlables y no controlables para definirlos en un gran trazo, en una gran división. Controlable es lo que nosotros no manejamos, ¿sí? Y controlable, perdón, es lo que nosotros manejamos, y no controlable es lo que no manejamos. Nosotros, cuando elaboramos el presupuesto, tenemos elementos que dependen de nuestras decisiones, entonces son controlables, y algunas otras cuestiones que no dependen de nosotros, que son no controlables. Dentro de lo no controlable estará todas las situaciones macroeconómicas que van a influir sobre nuestros presupuestos. Porque nosotros, digamos, no, es muy poco probable que una empresa individualmente considerada influya en la macroeconomía. Entonces es no controlable para la empresa todo lo que ocurre en la macroeconomía, ¿sí? Entonces todos los temas relacionados con inflación, con tipo de cambio, ¿sí? Con crecimiento o no de la economía en términos generales, es no controlable para la empresa. Pero sí va a influir en la suerte de la empresa, en la evolución, por hablar de suerte, en la evolución de la empresa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que incluir en nuestro presupuesto estimaciones a ese respecto. Agréguenle tasa de interés, digamos, para decir, vamos a poner también ejemplo, inflación, dólar, bueno, dólares tipo de cambio, son todas las demás monedas, ¿no? Tasa de interés.
Y el comportamiento de los mercados donde actúa la empresa, bueno, desde ya que es no controlable para nosotros si estamos en mercados competitivos. Si justo estamos armando el presupuesto de una empresa monopólica, bueno, un monopolio, un oligopolio, podrá tener influencia sobre su mercado, ¿no? Va a tener influencia sobre su mercado porque de alguna forma lo domina o tiene una participación importante en, en ese mercado. Pero son casos especiales, lo más común es que no ocurra así, y entonces el comportamiento del mercado también es una variable no controlable. No sabemos bien lo que puede pasar porque dependerá de varios factores, de lo que hacen los competidores, de cuestiones macroeconómicas que influyen sobre el mercado donde nosotros actuamos, precios internacionales, precios relativos, decisiones del gobierno que influyen en la fijación de precios, en los volúmenes, etc. Tiende a ser también no controlable, aunque en algún caso muy específico, tratándose de una empresa grande o quizás en una actividad chica, ¿sí? Entonces no necesitas una empresa tan grande, si tenés un mercado chico, bueno, podemos influir más. Pero en general todo este tema de mercados es no controlable. Y lo controlable por la empresa es lo que se vincula con la gestión, o sea, cómo estamos proyectando hacer nuestra gestión, qué estrategia de posicionamiento vamos a tener, mayor volumen, eh, mayores precios, cómo vamos a manejar, cómo esperamos manejar las cobranzas, los pagos a los proveedores, los abastecimientos, el financiamiento, etcétera. Son cuestiones que corresponden a decisiones que nosotros tomamos en la organización, que vamos a tomar en la organización. Entonces el presupuesto es una guía para todas esas decisiones que vamos a tomar en la organización y a su vez, al ser una guía de lo que debe hacerse, nos permite también medir después lo que se hizo y comparar con lo que se había proyectado. ¿Ven? El presupuesto, la gestión presupuestaria, incluye la elaboración del presupuesto y después la ejecución del presupuesto. Al ejecutar el presupuesto, después nosotros podemos compararlos, cuánto se apartó la realidad de lo que se ejecutó y evaluar esas variaciones, esos desvíos, de qué naturaleza son. Generalmente, acá en presupuesto lo más común es que haremos consideraciones para el análisis de los desvíos de dos tipos de desvíos. Uno vinculado con el desempeño, con la gestión, entonces allí habrá un desempeño mejor o peor de lo esperado por parte de las áreas que tenían que llevar adelante el presupuesto y errores o fallas en las estimaciones presupuestarias, donde ahí no podemos asignarle una responsabilidad a los gestores, excepto al que lo elaboró, de alguna manera el responsable de hacer el presupuesto, aunque consulte a todos los demás, podría tener alguna responsabilidad porque se equivocó en hacer el presupuesto, pero muchas veces esto obedece a que, bueno, algunas pautas que se consideraron pueden no haberse cumplido, pero de todas maneras sí el responsable de elaborar el presupuesto puede tener que dar alguna explicación si fue demasiado optimista y después la realidad no lo acompañó, o bueno, o ante algunos hechos que debió anticipar o pudo haber anticipado y no lo hizo. Pero vean estas dos desviaciones, ¿no? Una consideración de tipo de elaboración presupuestaria y otra de gestión, de responsabilidad en la gestión. Son las que se analizan cuando se hace control presupuestario. Y el control presupuestario es comparar lo que ocurrió con lo que se pensaba que iba a ocurrir con el presupuesto. Este análisis forma parte del ciclo, elaboración, ejecución, control y vuelta a elaborar. ¿Sí? Cumpliendo estos ciclos a lo largo del tiempo, debería ir haciéndose mejor la gestión de elaboración presupuestaria, o sea, más eficiente, más rápida y más precisa en cuanto a lo que se está estimando. Porque la organización debería ir aprendiendo acerca de cómo se hace. Y hagamos alguna consideración
relacionado con esto, ¿no? Nosotros hemos estado mencionando que el horizonte de presupuestación es de tipo anual, generalmente se lo fragmenta mensualmente, esto para el económico, ¿sí? El financiero, el fraccionamiento suele ser más chico, en periodos, en lapsos más cortos, y las técnicas actuales de elaboración y control presupuestario permiten darle una dinámica a esto superior a la que se le daba en el pasado, a la que tenía en el pasado. Las herramientas informáticas, la capacidad de procesar datos, la capacidad de manejar volúmenes más altos de datos. Nuevamente acá, tal como lo habíamos dicho cuando hablábamos los otros días de costeo ABC, nuevamente acá nos permite potenciar el uso de la herramienta y mejorar su empleo. Entonces los presupuestos nosotros los podemos hacer con un horizonte de proyección anual, pero los podemos ir ajustando todos los meses. Hacemos un presupuesto flexible y siempre tenemos el presupuesto un año para adelante, pero va corriéndose a medida que va pasando los meses. Entonces, esta dinámica nos permite que hoy, que antes era muy difícil de hacer y hoy es más sencillo de lograr, nos permite tener siempre las proyecciones más actualizadas y hacer los controles más rápidos y, por ejemplo, evitar, como ocurría con frecuencia en el pasado, que a los 5 meses de ejecución de un presupuesto alguna variable macroeconómica que no fue debidamente ponderada, anticipada, distorsionaba todo el presupuesto y el presupuesto se dejaba de lado porque ya la realidad de los hechos económicos habían transformado en obsoleto el presupuesto que se había hecho antes. Empieza un ejemplo burdo. Armamos un presupuesto pensando que la inflación va a ser del 2% mensual y hay un proceso de escalada inflacionaria y pasa a ser del 7, ¿no? Como es actualmente. Entonces nos distorsiona todos los números. En el pasado a veces lo que ocurría es que se dejaba ese presupuesto de lado. Hoy que eso a veces es lo que pasa con los del gobierno, hoy con las herramientas que tenemos para una empresa, podemos usar presupuesto flexible y lo readecuamos a nuevos datos que influyen sobre las proyecciones que nosotros hacemos. Entonces, con este presupuesto flexible nos podemos manejar mejor y aprovechar mejor la herramienta de presupuesto y control presupuestario. Este es un aspecto importante. Otro, también muy importante, es que nosotros cuando vamos a aprobar, elaboramos y aprobamos un presupuesto, podemos trabajar con distintos escenarios, ¿sí? Y hacer simulación. Tema que antes era difícil porque requería mucha capacidad de procesamiento de la información, software más potentes, y hoy no, hoy son prácticamente cualquier software, casi con un Excel, prácticamente con un Excel lo podemos hacer. Entonces nosotros cuando preparamos un presupuesto podemos hacer como varios presupuestos, ¿sí? Antes de decidir cuál vamos a adoptar, ¿sí? Hacemos entonces, definimos varios escenarios y simulamos el presupuesto en esos escenarios. Por ejemplo, un escenario es crecimiento de la economía del 5% en el año siguiente, en el año que se está presupuestando. Pero otro escenario es recesión, no crecimiento de la economía. Bueno, el impacto puede ser importante para el volumen de negocios, para el nivel de precios. Entonces nosotros podemos construir, ¿sí?, simulando distintos escenarios y así ver de qué manera ante esos escenarios nuestra organización puede sufrir impactos y podemos elegir el mejor de ellos, el que nos resulta más conveniente, ¿sí? Porque en realidad los escenarios no los elegimos, los planteamos, pero después podemos elegir el camino, ¿sí?, que nos resulte más adecuado, dado
lo que nos pueden generar que ocurran distintos escenarios. Y finalmente aprobamos un presupuesto y ese es el que se lleva adelante. Así que acá ven ustedes, hay dos cuestiones, dos aplicaciones en el manejo de la herramienta de elaboración y control presupuestario que se basan en definitiva en la mayor capacidad de procesar información y datos con que contamos y que corrigen dos de los problemas que habitualmente se le asignaban a la técnica de presupuesto, que podía quedar obsoleta ante un cambio no previsto, que era rígida y se mantenía sin cambios durante todo el año, y que no permitía elaborar situaciones diferentes, diversas, dado que el futuro, bueno, tiene riesgos y tiene incertidumbre, o puede tener incertidumbre también. Riesgo seguro también puede tener incertidumbre, después vamos a ver más adelante la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Entonces acá tenemos con la potencia de los software y el procesamiento de datos, tenemos la posibilidad de corregir en un grado bastante importante esos aspectos que eran complicados de la gestión presupuestaria. Otro aspecto, y antes de meternos en el ejemplo, otro aspecto que se le suele criticar también a la gestión presupuestaria es que no siempre estimula o alienta el esfuerzo y la mejora. Esto se ve en cuando la técnica de elaboración del presupuesto consiste en mirar lo que pasó el año anterior y tratar de, sobre esa base, hacer el nuevo presupuesto. Para dar un ejemplo más sencillo, ¿qué puede pasar si nuestra área tenía asignada una cantidad de recursos, un presupuesto de 100.000, ¿sí? Nosotros utilizamos solo 80.000, hemos sido eficientes porque tal vez logramos todos los objetivos con una menor cantidad de presupuesto del que teníamos asignado, y como consecuencia de haber sido más eficientes, lo que puede pasar que al año siguiente no nos den 100.000, nos den 80.000, entonces estaríamos peor. Entonces a veces en la gestión presupuestaria se busca siempre utilizar todo el presupuesto, aunque uno puede ser más eficiente y podría no utilizarlo todo, pero lo utiliza todo para después no perder el presupuesto que ya había asignado. Y ahí se da una puja entre distintos sectores de la organización que es negativa para la organización en su conjunto, porque la organización en su conjunto tiene que maximizar los resultados, hacer la gestión lo más eficiente que se pueda, y entonces si hay un área que es más eficiente, bueno, es mejor, ¿sí? Y si usan menos recursos será mejor. Habrá que recompensarla de otra manera, pero no con un recorte presupuestario. Este es un problema típico en el sector público, ¿sí? Pero también se ve en la actividad privada. Así que hay algunos procedimientos para evaluar el desempeño, y que el que logró usar más eficientemente los recursos, después el sector que logró usar más eficientemente los recursos, después no tenga, entre comillas, un castigo, sino algún otro reconocimiento, bueno, más tareas, o alguna recompensa especial para los directivos y empleados o grupos de trabajo que tuvieron ese mejor desempeño. Bueno, lo dicho hasta ahora, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno. Lo que vamos a ver a continuación es un pequeño ejemplo. Esto está estructurado, este ejemplo, digamos, con una lógica contable, por decirlo de algún modo, ¿sí? Y sirve para entender cómo influyen los distintos elementos que intervienen en una gestión, cómo influyen en la elaboración presupuestaria.
¿sí? O sea, cómo los toma en cuenta en la elaboración presupuestaria. No es la manera en que se hacen los presupuestos, ¿sí? Pero nos sirve, digamos, para comprender el impacto y la relación y cómo se vinculan un presupuesto con otro. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un listado de pautas para la proyección presupuestaria, 12 pautas, y nosotros vamos a tener una situación patrimonial, momento cero, a partir del cual largamos las proyecciones, y vamos a tratar de ir viendo cómo impactan estas pautas presupuestarias. Ya les digo, esto no está armado de la manera en que se arman los presupuestos, y que es a través de los ciclos. Armar el presupuesto de venta, el de producción, y después la parte financiera, para decirlo, digamos, muy sintéticamente. Pero lo que sí mostramos aquí es cómo cada factor, elemento que interviene en esa elaboración presupuestaria tiene su impacto, como si fuera una contabilidad, ¿sí? En las distintas cuentas, en cómo se va construyendo los presupuestos más frecuentes. Entonces esto les sirve para entender que los elementos presupuestados tienen relación entre sí, o sea, tienen impacto económico, tienen en el presupuesto económico, tienen impacto en el presupuesto financiero, y cómo se va acumulando ese impacto en las distintas partidas. Entonces nosotros arrancamos con una situación patrimonial, que es esta, la que dice cero, ¿ven? Donde ya sabemos qué es esto, ¿no? Disponibilidades, ¿sí? Ya sabemos qué hay en disponibilidades, la caja, las cuentas bancarias a la vista, las inversiones transitorias de fácil liquidación. Pueden ser los cheques de pago diferidos que tenemos ya en cartera. Las cuentas a cobrar, ¿sí? Que son bueno, las cuentas corrientes de nuestros clientes, o sea, lo que los clientes no nos van a deber, pensamos que nos van a deber. Mercaderías, sabemos lo que es, bienes de uso también, y proveedores, nuestras deudas comerciales, deudas fiscales, deudas bancarias, total del pasivo. Capital, ¿sí? Ya sabemos qué es el capital, es aporte de los propietarios. Resultados no asignados, también lo sabemos, es resultados anteriores que todavía no fueron distribuidos. Acá, vean, está puesto la ecuación contable fundamental, que nosotros dijimos, pues, es activo igual pasivo más patrimonio neto. Lo que hicimos fue eh, hacer un pasaje de términos, ¿no? Entonces hicimos activo menos pasivo menos patrimonio neto, cero, ¿sí? Porque nos resulta más útil para controlar que esta planilla la hagamos bien. Por eso da cero. 2.200 menos 2.200, cero. Bueno, esto es un balance muy sencillo, una situación patrimonial muy simple, es de la que parto para armar mi presupuestación. Y acá tenemos las pautas de la presupuestación, ¿sí? Entonces, que no tienen, insisto, no están puestas con la secuencia que se sigue para elaborar el presupuesto. Son pautas que hemos puesto acá, más bien siguiendo un orden de cuentas patrimoniales, ¿sí? Pero bueno, para lo que queremos mostrar nos sirve. Entonces te dice una pauta. Primera pauta, que se cobrarán los créditos en el periodo que estamos presupuestando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los créditos que hay acá, ¿sí? Al inicio, yo pienso cobrarlos en el presupuesto que estoy proyectando. Bueno, ¿qué transformaciones implican esta pauta presupuestaria? Esta pauta presupuestaria significa que va a haber un movimiento entre cuentas patrimoniales. O sea, yo no voy a tener cuentas a cobrar, voy a tener plata en lugar de cuentas a cobrar, porque le pienso cobrar a mis clientes y tener el dinero que le cobré a mis clientes. Entonces, la estimación presupuestaria 1 va a implicar que disminuye las cuentas a cobrar,
y aumenta va a aumentar mi disponibilidad. ¿Ven? Acá está puesto contablemente, manteniendo el equilibrio, ¿sí? De control que le suma algebraica de 0, esta pauta presupuestaria número 1. Veamos qué pasa con la otra. Se pagarán deudas a proveedores en el periodo. Bueno, acá lo que estoy diciendo es que mi deuda con proveedores la pienso pagar en este periodo. Mi deuda con proveedores es 400, ¿sí? Está como un pasivo con signo menos. Entonces, si lo voy a disminuir ese pasivo con signo menos, lo tengo que poner con signo más. Quiere decir que disminuyo mi pasivo afectando disponibilidad. O sea, le doy plata, le voy a dar plata a mis proveedores, entonces me va a bajar mi disponibilidad. Entonces acá está consignada la pauta presupuestaria del punto 2. Vamos a ver, ustedes cuando algo no se entienda me detienen. Vamos a ver la pauta 3. La pauta 3 dice que se efectuarán ventas por 1000 más IVA. Ventas. Pienso que voy a vender 1000 más IVA. Creo que ustedes saben lo que es el impuesto al valor agregado. Saben, ¿no? Sí, es el 21% extra que se le cobra por todo lo que se compra y vende. ¿Cómo, perdón? Es el 21% que se cobra, digamos. Sí. ¿Algo más sabemos del IVA? Nada más. Vos hablaste recién de venta y compra. ¿Qué significa eso? No, en realidad no lo tengo muy claro, pero entiendo que cada vez que compras un producto tiene agregado el 21% de IVA, que es lo que cobra. Bueno, miren, no nos vamos a meter en teoría tributaria, ¿no? Sí, para el propósito de nuestro curso, quizás tenemos que diferenciar como dos grandes grupos de impuestos, ¿no? Eh, los impuestos relacionados con el consumo o la producción y los con las ganancias o los resultados. Así, no se los define de esta forma, pero bueno, para nuestro interés es así. Entonces, para el interés explicativo es así. Entonces, el IVA, el impuesto al valor agregado o impuesto al valor añadido en otros países, ¿no? Tiene denominaciones parecidas, pero es un impuesto que está tratando de gravar el consumo, ¿sí? No la ganancia, sino el consumo. Por eso va en los productos o servicios que se venden. ¿Y qué ocurre? La idea que hay es que se pague finalmente quien es el usuario o el consumidor final de un producto o de un servicio. Pero el IVA se va generando, el valor añadido se va generando en todas las etapas previas, ¿sí? Pero no le podés cobrar el mismo impuesto en cada una de esas etapas. O sea, por ejemplo, yo soy el productor, mi producto lo vendo a 100, ¿eh? Se lo vendo a un mayorista, ¿sí? Entonces, yo podría vendérselo a 121, 100 más 21 de IVA, ¿no? Supongamos la tasa de 21 y pagar el 21 de IVA. Ese mayorista lo venderá, por ejemplo, a 200 más IVA, ¿sí? Lo venderá a 242 al minorista. Pero piensen ustedes que si ese mayorista paga el IVA de 42, ¿sí?
ahí se va acumulando una suma de impuestos muy grande, porque yo pagué el 21 como productor, el mayorista paga el 42, ¿sí? Como mayorista, y después el minorista que le vende al consumidor final ese producto, si vuelve a pagar el IVA completo, termina teniendo un impacto sobre el precio enorme, ¿sí? Porque se van así, esto se llama piramidación, digamos, entonces se van acumulando pagos de impuestos al IVA en cada una de las etapas. Porque lógicamente el mayorista, cuando me compró a mí, tomó 121 de costo, ¿sí? Entonces carga sus beneficios, su margen sobre ese valor. Entonces, qué se inventó cuando se habla de IVA? ¿Sí? Que cada etapa, ¿sí? Donde cada unidad económica, cada agente económico que participa de este proceso, tiene que cargar el impuesto al valor agregado sobre sus ventas, sobre su output, y se puede tomar el IVA que hay sobre sus insumos, sobre su input, ¿sí? Entonces ese mayorista tendrá un IVA de 42, ¿sí? Que le está cobrando al minorista, pero no paga 42. Va a pagarle al fisco 42 menos los 21 que me pagó a mí por ser su proveedor, el productor proveedor. Se paga 21. Así, si esto funciona perfecto, lo que termina ocurriendo que el IVA que se paga es finalmente el 21%, la tasa de IVA, sobre el precio que tiene el consumidor final. Supongamos 500 al final, masiva, ¿sí? Bueno, pagará el IVA sobre, sobre esos 500. Se logra lo mismo. La alternativa a este modelo que les estoy diciendo de que cada etapa, cada agente económico toma IVA sobre sus output y el IVA sobre sus input, la alternativa es que solo se calcule el IVA en la última etapa, o sea que los únicos que cobren y depositen IVA sean quienes les venden a los consumidores finales. Esto es lo que ocurre en algunos países, ¿sí? Pero pocos países. En general, los países adoptaron de pagar, de tributar el IVA por el valor añadido en cada una de las etapas, porque, bueno, por varias razones, pero una más importante, muy importante, es que así lo que hay que pagar en cada etapa no es una suma tan grande, porque si el que le vende al consumidor final es el que tiene que pagar todo el IVA, puede tener un incentivo bastante alto en no pagar el IVA, o en pagar menos o hacer un fraude fiscal y no pagar porque tiene una suma muy grande que pagar. Si está repartido en toda la cadena, el pago del IVA, bueno, la posibilidad de que ocurra eso es menos probable, ¿no? Y hay algunas otras consideraciones técnicas por las cuales es conveniente o es un poco mejor este asunto de que el valor añadido sea pagado, determinado y pagado en función del valor que se le agrega en cada una de esas etapas, en las etapas de producción y distribución. Entonces, funciona de esa manera. Nosotros calculamos IVA sobre lo que vendemos a nuestros clientes y nos tomamos el IVA que nos facturaron nuestros proveedores. Funciona de esa manera. Entonces, y lo que también tenemos que tener en cuenta con respecto al IVA, que el IVA no es nuestro. Nosotros acá somos como agentes de cobro y pago de impuestos que le corresponden al fisco. Si nosotros decimos que el precio final que le cobramos le queremos cobrar a nuestros clientes es 1.210, ¿no? Como está puesto acá, precio final, el pie de factura, acá en el asiento está al revés, ¿no? Pero este es el pie de factura. Bueno, nuestro será 1.000, ¿sí? Pero 210 es del fisco. O sea, nosotros si lo estamos poniendo en la factura, se lo vamos a cobrar al cliente, pero se lo tenemos que pagar al fisco. Se lo cobramos y se lo tenemos que pagar al fisco. Lo mismo ocurre, digamos, con la parte de nuestros proveedores, ¿sí? Nuestros proveedores, que acá está el ejemplo para el caso del proveedor. La factura del proveedor tiene un total de 605. 500 es el valor de la mercadería, lo que
vale lo que nos está vendiendo el proveedor, y 105 es el IVA. Esto no es del proveedor, ¿sí? Es del gobierno. Nosotros se lo pagamos porque le pagamos 605, pero él tiene que darle 105 al gobierno. Será 105 menos lo que le haya pagado a sus proveedores. Como vamos a ver en este caso nosotros, que nosotros cobramos 110 en las facturas a nuestros clientes, pagamos 105 de IVA en las facturas de nuestros proveedores, y al gobierno le daremos la diferencia entre los 210 y los 105, que es en definitiva lo que el valor en términos de este impuesto le hemos añadido a nuestra producción. ¿Sí? Esta es la mecánica, ¿sí? De cómo funciona. Ya les digo, esto funciona así en todas las economías europeas, funciona así, no así en Estados Unidos, pero tiende a ser la manera, digamos, de que funcione este impuesto al consumo del IVA, o valor añadido. Así que esto, bueno, sepámoslo. Obviamente esto, cuando vean la materia no sé cómo se llama actualmente la materia de impuestos que tenemos en nuestra carrera. ¿Saben? Régimen impositivo, algo así, régimen Sí, régimen tributario, probablemente. Bueno, allí lo van a ver con un poquito más de detalle, pero esto que estamos diciendo es importante que lo sepan porque esto es ultra cotidiano, esto está siempre, ¿sí? Está en todos lados, en cualquier tarea que ustedes hagan van a ver una factura. En realidad, si compran a nombre de una empresa que piden, digamos, lo que en Argentina es factura tipo A, les aparece el IVA discriminado, ¿sí? Si compran por consumidor final, no aparece el IVA discriminado, pero está el IVA, ¿sí? ¿Por qué no aparece discriminado? Porque, bueno, en teoría ese consumidor final ya no se lo puede tomar, porque es el consumidor final, ¿sí? Es el que finalmente tiene que pagar el impuesto, ¿eh? Así que, porque es un impuesto al consumo. Así que esta es la estructura del impuesto. Esto es lo que nosotros tenemos que saber para nuestro curso. Les hago un comentario adicional. La tasa del 21 es la tasa general actualmente en nuestro país. Hay algunas tasas diferenciales en la legislación argentina, tasa del 10,5. Hay alguna tasa superior, los servicios públicos tienen una tasa superior al 21. Hay algunos pocos productos de consumo alimenticio básico que no tienen IVA, que están sin IVA. En fin, hay alguna otra consideración que vamos a decir probablemente de este impuesto más adelante frente a algún problema que tengamos que analizar, pero esto es lo básico que hay que conocer. Las características básicas de este impuesto y cómo impacta en muchas de las cosas que hacemos, entre ellos esta gestión presupuestaria. Entonces, cuando nos dicen que se efectuarán ventas por 1.000 más IVA, lo que quiere decir es que nosotros proyectamos vender nuestros productos a un precio de 1.000, le vamos a tener que añadir el IVA, y la factura que le vamos a dar a los clientes va a decir lo que está puesto acá. Va a decir ventas 1.000, IVA 210, pie de factura 1.210, que va a ser lo que nos va a tener que pagar el cliente. Si nosotros lo llevamos, esta pauta 3, a nuestra estructura, ¿qué tenemos aquí? Bueno, acá estamos agregando otras cuentas, ¿sí? Estamos agregando cuentas de resultado, ¿sí? Cuentas de resultado proyectado, ¿no? Entonces vamos a poner ventas, ¿sí? Y por la pauta 3, ventas tiene una proyección de 1.000, otro color, ¿sí? Como las ganancias se acreditan, una cuenta de resultado positivo está puesto acá con signo menos. Tienen que tener cuidado con los signos. Ya se los había dicho esto. Nosotros lo estamos haciendo así con lo que se acredita con signo menos para que la suma algebraica de control nos dé 0, pero cuando presentemos un estado seguramente ventas lo vamos a ver con los signos al revés, con signo más, y los resultados negativos con signo menos.
Pero si hacemos eso no nos da el control cero, es un poco más complicado hacer ese control, así es más fácil. En el asiento esto quiere decir que está acreditado, ventas está acreditado. Está acreditado también la deuda, ¿sí? Por el IVA, porque nosotros facturamos 1.210, entonces estamos generando una deuda con el fisco por 210 de IVA. Y lo que esperamos cobrarle a nuestros clientes es 1.210. Entonces allí he volcado la pauta 3. Vamos a ver qué nos dice la 4. Y la 4 nos dice que de la venta proyectada, el 50% la voy a cobrar y el 50% quedará pendiente. Es la distinción entre lo económico y lo financiero. O sea, yo voy a cobrar, pienso cobrar el 50% de los 1.210 y el otro 50%, bueno, no lo pienso cobrar durante el periodo proyectado, supongo que quedará pendiente. Entonces, eso se refleja acá, que pienso de esos 1.210 cobrar 605 y tener más disponibilidad por esa suma, por esos 605. Bueno, acá ven, hemos intervenido en la parte económica y financiera de nuestra proyección de la gestión de ventas y cobranzas. La venta es un tema económico, va al presupuesto de ventas, que eso interviene en el presupuesto económico, la cobranza va al presupuesto financiero. Vamos a seguir. La pauta siguiente es la 5, ¿no? Dice, se comprarán mercaderías por pesos 500 más IVA, ¿ven? Esto es el concepto que está puesto acá, mercadería, IVA. ¿Ven? Este se llama crédito fiscal, ¿sí? Y este deuda fiscal, débito fiscal, porque es una deuda que tenemos con el fisco, y esto crédito porque está a nuestro favor con el fisco. Bueno, entonces vamos a reflejar esos 500, 105 y 605 aquí, está puesto acá. Entonces yo tendré un aumento de mercaderías por 500, porque pienso que voy a comprar esas mercaderías que valen 500. Voy a tener un crédito, o sea, una suma a deducirme de mis deudas fiscales por 105, y me van a aumentar los proveedores en 605 porque yo le tengo que pagar, le voy a tener que pagar la factura total de 605 a los proveedores. La pauta siguiente dice, se pagarán compras en un 50% y el resto quedará pendiente. Bueno, de los 605 voy a pagar la mitad, 302,50, y el resto quedará. Entonces acá pongo, va a disminuir mi pasivo en 302,50, ¿sí? Y voy a disminuir, para disminuir el pasivo estoy sumando, y va a disminuir mi activo, entonces estoy restando 302,50, que es lo que pienso pagarle a mis proveedores. Entonces ahí ya está reflejado acá la gestión de compras, abastecimiento de insumos y pago a los proveedores. La 7 dice que los costos de las ventas serán el 60% de la venta. Bueno, esto está hiper simplificado. Esto quiere decir que el costo de lo que nosotros vamos a vender es 60% de la venta. Si estábamos proyectando vender 1.000, estamos diciendo que nuestros costos serán 600. Generalmente esto no se calcula de esta forma, ¿sí? Porque se analiza el costo que estamos teniendo en las compras que hemos hecho y lo relacionamos con lo que se vendió, pero acá está muy simplificado y entonces el valor es un porcentaje de la venta. Pero no es habitualmente la forma de calcular el costo un porcentaje de la venta. Pero acá para simplificar se puso 600 de costo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa? Significa que las mercaderías que yo pienso entregarle a mis clientes en las ventas tienen un valor de 600, ¿sí? Y disminuyen. Y el costo de ventas
La pérdida que estoy proyectando es de 600. Acá el asiento, por verlo en términos contables, que se estaría haciendo es costo de mercaderías vendidas a mercaderías. ¿Se va entendiendo hasta acá? Nadie me contesta. Sí, se entiende. Bueno. Vamos a ver otra más. La pauta 8 dice, las amortizaciones del periodo serán de 200. Bueno, 200. ¿Qué quiere decir las amortizaciones? Lo hemos visto, ¿sí? Es el reflejo del desgaste de nuestro activo fijo. Decíamos que tal vez mejor que llamar amortización tendríamos que decirle depreciación, pero como el uso común, habitual, es el de denominar la amortización, seguimos con eso. Entonces, la amortización quiere decir que nosotros decimos que va a perder valor nuestro activo fijo en la suma de 200, ¿sí? Porque ese es un costo que voy a tener que soportar durante el periodo. O sea, el desgaste relacionado con las operaciones que estoy proyectando, o el periodo que va a transcurrir es de 200. ¿Sí? Entonces baja mi valor de activo fijo en 200 y tengo una pérdida acá para considerar de 200. ¿Sí? Bueno, un tip importantísimo acá. ¿La amortización implica movimiento de fondos? No. No. Entonces, vamos a volver después con estos tips, pero ya se los digo ahora y se los voy a repetir en un ratito. La amortización, ¿sí?, que no implica movimientos de fondos, va a estar en el resultado, en el presupuesto económico, ¿sí?, y nunca va a estar en el financiero, porque no implica movimientos de fondos. Este es un tip importantísimo, es un error que no hay que cometer. La amortización va al económico y nunca va al financiero. La pauta 9 dice, se pagará el 50%, se pagará el 50% de la deuda bancaria al final del periodo. Bueno, yo preveo pagar el 50% de la deuda al final del periodo que estoy proyectando. ¿Qué deuda bancaria tengo? 800. Entonces estoy planeando pagar 400 al final del periodo. Bueno, tendré acá 400. Disminuye mi pasivo y disminuye mi activo, mi disponibilidad, porque preveo pagar 400. Y dice, se pagarán intereses de la deuda por el 10%. Al final de ese periodo voy a pagar un interés del 10% por mantener esa deuda. Bueno, la deuda bancaria es 800, el interés es del 10% calculado hasta el final del periodo, es sobre todo. Entonces, calculo el 10% de 800, me da 80, y acá tengo resultados financieros, este pago de 80, ¿sí?, que pienso hacer al final del periodo, pagar los intereses. Los intereses podría capitalizarlos, ¿sí?, acumularlos y deberlos, si así se pudiera hacer o se proyectase hacer de esa manera. Pero en este caso, lo que se proyecta es pagar todo el interés y pagar la mitad de la deuda y que quede la otra mitad. ¿Qué más tengo?
Bueno, el IVA se paga en el periodo. El IVA lo voy a pagar durante el periodo proyectado. ¿Sí? ¿Y qué va a ser el IVA que voy a pagar? Ya se los comenté antes. Va a ser la diferencia entre lo que le facturo a los clientes, ¿sí? Versus, versus lo que me facturan los proveedores, restado lo que me facturan los proveedores. Entonces será 210 menos 105, 105. Entonces el IVA, he puesto acá, ven, estoy neteando los dos valores, ¿sí? Y preveo pagar el IVA durante el periodo. Una particularidad que tiene, bueno, un comentario más sobre el tema del IVA, una particularidad que tiene el IVA en nuestro país es que se calcula sobre operaciones concertadas, facturas de venta y facturas de compra, sin tomar en cuenta si están cobradas o pagadas. Es una particularidad que tiene el IVA en nuestro país. En otros casos se paga en función de lo que se cobró, ¿sí? En otro lado. Pero bueno, acá es así. Entonces, la proyección dice que voy a pagar este IVA de 105, ¿sí? Diferencias entre débito fiscal y crédito fiscal. Y la 12 dice se pagará un dividendo a los accionistas de 300. Entonces, preveo pagar un dividendo de 300 acá. Y significa una disminución. ¿Podría proyectar pagar más dividendo de 300? ¿Qué opinan? Yo creo que depende de lo que uno esté proyectando. Si proyectas ganancias por 200, no vas a poder pagar capaz los 300. A ganancias más lo que ya tengas del periodo anterior. Bueno, en realidad, claro, acá lo que venía al momento cero era un resultado no asignado de 300, y eso lo puedo distribuir y pagar a los accionistas. En general, no se permite, salvo casos excepcionales, dar dividendos antes de que esté terminado el periodo, ¿sí? Entonces yo no podría dar un dividendo anticipado, o sea, antes de tener terminado el balance, digamos, cumplido el periodo y armado el balance donde se muestra el resultado, no le podría dar dividendo a los accionistas, solo a los propietarios. Solo en casos excepcionales se puede hacer eso. Por eso el límite es 300. O sea, no puedo dar dividendos más allá de los 300, que es el resultado no asignado, no distribuido hasta ese momento. Lo que gane durante el periodo proyectado lo podré repartir en el siguiente. Esa sería la idea. Bueno, acá un tip también importante es que la distribución de dividendos no va en el presupuesto económico. ¿Sí? O sea, distribuir dividendos es consecuencia de haber ganado, ¿sí? Pero no puede ir en el presupuesto económico. ¿Sí? Es ganancia que habrá estado en otros presupuestos anteriores, pero en el momento que lo repartimos es una cuestión patrimonial y financiera.
Bueno, y acá llegué en realidad a las 12 pautas, ¿no? He puesto las 12 pautas, las he volcado, todo balancea. Yo puedo hacer la suma algebraica de esto. Por ejemplo, puedo sumar esta parte, lo de resultados, ¿sí? Los 1000 de ventas, el costo proyectado de 600, un resultado bruto de 400, restadas las amortizaciones de 200, los resultados financieros de 80, me da 120. Este es el presupuesto económico. ¿Qué hice en esta columna? Bueno, por un tema para elaborar la situación patrimonial proyectada, pongo acá lo que es ganancia con signo menos y lo anoto aquí, acá con signo más y después acá con signo menos para mantener equilibrio. Un incremento de 120 de utilidad sería el resultado del ejercicio proyectado. Entonces meto acá el presupuesto económico. ¿Sí? El valor del presupuesto económico, la ganancia, lo pongo acá. Y así me aseguro que balancee, ¿ven? El total de activo, esta es la suma de toda la fila, ¿sí? Desde el inicio hasta el final, con todos los valores que se agregaron. Da 1522 y pasivo más patrimonio neto 1522,50. Bueno, la suma algebraica da 0, ¿eh? Entre los dos. Entonces, así podemos construir el presupuesto económico e ir cargando valores para la situación patrimonial proyectada que está acá. Ahora, cuando hacemos esto, lo que vemos es este problema, ¿no? Bien, ustedes, hemos cargado en disponibilidades la situación inicial y todas las operaciones que estamos proyectando y nos da un valor negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Es posible que en la realidad pueda darse algo así? ¿Qué opinan? Que no puede pasar. Va, no sé. En la realidad, ¿podemos tener una disponibilidad negativa? Puede ser capaz que hayamos gastado más de lo que teníamos a favor. Bueno, estamos proyectando gastar más, pero eso es posible. Ustedes pueden tener en la billetera, cuando en la billetera se acabaron los billetes ya es cero, no puede haber billete negativo. Después puedo empezar a dar pagarés de cheques, otras cosas, pero no dinero que no está. Si mis compromisos superan la disponibilidad, no puedo afrontarlos. Entonces, haber construido este presupuesto, haber armado todo esto, nos permite ver que nosotros estamos proyectando hacer una serie de transacciones que están generando como efecto
que tenga un faltante de caja de 582,50, cosa que no puede ocurrir, ¿sí? Esto en la realidad no puede suceder, entonces si no lo anticipo, me voy a encontrar con la imposibilidad de cumplir con todo lo que estaba proyectando. Si yo no hago este trabajo de armar este presupuesto, iba a llegar al final del periodo y no me iba a alcanzar la plata para pagar el dividendo, o no me iba a alcanzar la plata para pagarle al banco, ¿sí? Porque no los ingresos no iban a alcanzar, no van a alcanzar para cubrir. Esta línea, esta fila, ¿sí?, de disponibilidades, es la que nos está marcando en esta forma peculiar con que hemos construido esto, nuestro presupuesto financiero, porque refleja todos los movimientos financieros. ¿Ven? Acá están volcados, en lugar de horizontal, vertical, ¿sí? Saldo inicial 150, le borro esto que todavía no lo vamos a tomar. Saldo inicial 150, cobranzas de antes 250, que estaba puesto ahí, ¿ven? Esto 250, cobranzas de las nuevas ventas 605, está puesto acá. Los egresos, pagos a los proveedores de antes 400, pago a proveedores del periodo 302,50, pago de deudas financieras 400, pago de intereses 80, pagos de IVA 105, pago de dividendos 300. Bueno, saldo final proyectado negativo no puede ocurrir. Si yo no hago este trabajo y me meto a ejecutar, digamos, las operaciones durante el periodo, como les digo, me voy a encontrar un punto que yo pensaba pagar dividendo y no voy a tener plata para hacerlo, pensaba pagarle al banco y no voy a tener plata para pagarlo, o no voy a tener plata para pagar a los proveedores, no me va a alcanzar la plata. No, ven, no estaba puesto en las pautas presupuestarias, no me daba cuenta de esto. Al hacer el armado presupuestario me doy cuenta. Ven cómo el presupuesto sirve también para anticipar algunas situaciones que es mejor conocerlas de antemano porque nosotros podemos prever de qué forma manejarlo, ¿sí? Entonces, si yo estoy previendo que voy a tener un faltante de 582,50, ¿qué puedo hacer para evitar que esto ocurra? ¿Qué les parece? Si falta plata, ¿qué podemos hacer? O sea, que tengas que revisar los egresos. Por ingresos ¿Cómo? no ves como aumentar las ventas por... Que puede ser o sea, revisar los egresos y tratar de hacer menos para poder como nivelar ese saldo negativo. Claro, ¿y qué puedo hacer? Supongamos que lo económico no lo puedo tocar, o sea, yo no puedo aumentar las ventas ni bajar los costos, digamos. Esto es un problema más bien financiero, o sea, no me alcanza la plata, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les parece? Estamos armando el presupuesto de esta empresa y llegamos a esta situación. ¿Qué les parece que podemos hacer? Yo consideraría tener más disponibilidad al comienzo, pero No lo puedo cambiar porque es lo que hay. ¿Pedir un préstamo? Por ejemplo, algo que puedo hacer es prever que voy a pedir un préstamo, ¿sí? Entonces, como me va a faltar la plata, puedo pedir un préstamo. O sea,
vean ustedes que estoy ganando plata, estoy ganando 120, ¿sí? Pero igual me falta, no me alcanza financieramente el dinero para mis operaciones, entonces una de las cosas que puedo hacer es pedir un préstamo. Obviamente, si esto lo sabemos con tiempo, que vamos a necesitar un préstamo, es más fácil hacerlo, porque gestionar un préstamo toma algún tiempo. Si no hacemos el presupuesto financiero, lo que va a ocurrir es que nos vamos a tropezar con el faltante de plata y vamos a dejar de cumplir con compromisos. También ustedes me podrían decir, bueno, en lugar de pedir el préstamo, podemos no pagar los dividendos, ¿sí? O sea, no darles dinero a los accionistas, sacarle esos 300 y tal vez inclusive pedirle 300. En lugar de darle 300, pedirle 300 para cubrir este desfase. Bueno, puede hacerse eso no les va a gustar a los accionistas, ¿no? Porque tratan de recibir dinero, no que le pidan dinero. Y otra cuestión, a quién el préstamo se lo puedo pedir al banco, generalmente son las entidades, digamos, que están creadas para, o que tienen como objetivo dar préstamos. También yo podría decir, bueno, postergo pagos a proveedores, ¿sí? Lo sé de antemano y arreglo con los proveedores pagarles más tarde. O podría también tratar de cobrarle adelantado a los clientes, los 605, ¿sí? Que me quedan de cuenta a cobrar, ¿sí? De clientes, hablar con ellos, decirles, bueno, páguenme adelantado. El problema de esto es que como ni un cliente ni un proveedor es una entidad financiera, probablemente para darnos esa facilidad nos cobren y tal vez nos cobren más de lo que cobra el banco. Pero bueno, eso puede ser analizado caso por caso. Lo esperable es que ocurra eso, lo normal es que ocurra eso, porque el banco es la entidad especializada para dar préstamos, está dedicada a dar préstamos, entre otras cosas, pero una muy importante es dar préstamos. Cambiarle la regla de juego a un proveedor o a un cliente, bueno, le puede perjudicar o distorsionar su cash flow como consecuencia de nuestro pedido y tal vez para aceptar ese cambio nos pida más dinero de lo que pide el banco. Entonces, tenemos varias cosas para hacer. Parecería que en una situación de este tipo, donde es un desfase temporario, ¿sí? Lo esperable o lo más razonable es pedir el préstamo. Entonces, si me faltan 500, si pienso que me van a faltar 582,50, bueno, puedo proyectar pedir un préstamo de 600, que era lo que estaba puesto en el ejemplo. Entonces, yo digo que voy a aumentar mi deuda bancaria en 600, ¿sí? Deuda bancaria, para generar una caja de 600. Y así lo logro nivelar. De esta manera logro que mi presupuesto financiero esté en superávit, 17,50. Y acá he armado la situación patrimonial proyectada, que está en equilibrio, ¿sí? Y no tiene valores inconsistentes, porque un valor negativo acá en la cuenta de disponibilidades era inconsistente. Entonces es lo que espero que quede al final del periodo. 17,50 de disponibilidad, 605 de cuentas a cobrar, 200 de mercadería, 1.300 de activo fijo, deuda de proveedores 302,50, 0 de deuda fiscal, porque lo estoy pagando antes, 1.000 de deuda bancaria, 400 más 600, 400 del préstamo que viene de antes y 600 del nuevo, 700 de capital que no cambió, y 120 de resultados no asignados, que es los resultados anteriores los pienso distribuir como dividendo, y 120 es lo que pienso ganar durante el periodo, ¿sí? Y así balancea y me da. Bueno, ven, acá he volcado de esta forma particular, digamos, muy contable, el ciclo presupuestario para construir el presupuesto económico, que es esta partecita, el presupuesto financiero, que es la primera fila, que es la de disponibilidades, y acá está volcada
como habitualmente se expone, y la situación patrimonial proyectada, que es esta. Armados los tres cuadros presupuestarios de esta manera. Bueno, alguna particularidad más y tips que les dije que iba a comentarles al final. Uno, recuerden, la amortización es económica, no es financiera, ¿sí? Otro, el IVA. El IVA es patrimonial, los valores de IVA, ¿no? De las cuentas de IVA, ¿sí? Son patrimoniales, o sea, están en cuentas a pagar, proveedores y deudas fiscales, y financieros, cuando los pago, ¿sí? El IVA no es económico, o sea, el IVA no va nunca en el presupuesto económico. Acá hay otro tip importante. Entonces ya tenemos, la amortización va en el económico, ¿sí? Y no en el financiero. El IVA va en el financiero, ¿sí? Porque se paga, ¿sí? Y no va en el económico, porque no es nuestro el IVA, es del gobierno, no es un resultado nuestro. Ahí tienen dos tips. Otro tip, el pago de dividendos no es económico, es un tema financiero. En todo caso, fue económico antes cuando generamos el resultado favorable, pero no en el momento que pagamos el dividendo. Y después, aquí tienen una particularidad, ¿sí? Relacionando lo económico y lo financiero. Económico, que lo muestra el presupuesto económico, ¿sí? En el económico tenemos ganancias o pérdidas. En el financiero tenemos superávit o déficit. Bueno, a cada superávit, antes cuando estábamos armando las proyecciones teníamos un déficit, ¿sí? Inicial, que después lo proyectamos corregir con el préstamo, ¿sí? Ahora, las operaciones entonces nos generan ganancias o pérdidas, ¿sí? Pero desde un punto de vista financiero nos pueden estar generando superávit o déficit. Lo habitual, obviamente, es que si gano, ¿sí? Tengo superávit. Eso es lo habitual. Y si pierdo, tengo déficit. Pero pueden ocurrir situaciones cruzadas, como este caso, donde, observen ustedes, estamos proyectando una ganancia de 120, ¿sí? Pero había, antes de pensar en el préstamo, un déficit, ¿no? O sea, parece contradictorio, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. ¿Por qué se generarán estas situaciones? ¿Por qué les parece que puede generarse este tipo de situaciones? Bueno, una cuestión es que lo económico no sigue a lo financiero. Recuerden los principios contables de lo devengado y lo percibido. Lo económico es devengado, lo percibido es financiero. Entonces yo, por ejemplo, digo, vendo 1000 a un... Bueno, o sea, yo, supongamos, compro mercadería a 500 y la vendo a 1000, ¿sí? Compro 500 y la vendo a 1000, ¿sí? La compré al contado
y la voy a cobrar después. ¿Qué me estaría pasando en ese caso? Eh, A ver. Compro mercadería a 500 y la vendo a 1000, pero la que compro la pago y lo que vendo lo tengo a cobrar. ¿Qué es lo que pasa? Y en el momento estaría teniendo una pérdida porque está saliendo plata de mi bolsillo y no y voy a tardar en cobrar, digamos. Claro, no es... Pero más adelante voy a tener la ganancia de haber vendido, sí. de haber esperado y haber vendido. Bueno, lo que vos decís pérdida y ganancia, en realidad es déficit y superávit, ¿sí? Por eso la distinción, el razonamiento es correcto, pero los términos pueden generar confusión. Nosotros en esa operación, vender a 1000, lo que se compró a 500, tenemos una ganancia de 500, ¿sí? Lo que nos va a dar de ganancia estas dos transacciones, la compra y la venta, ¿sí? Pero desde el punto de vista financiero, nosotros tenemos un déficit porque los 500 los tenemos que pagar ahora, ¿sí? Y los 1000 los vamos a cobrar después. O sea, tenemos que cubrir ese déficit de alguna manera, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ¿cómo puede estar conviviendo una ganancia económica con un déficit o necesidad de financiamiento eh, en el mismo momento? Ambas cosas, en el mismo momento. Estos son problemas bastante frecuentes y que pueden, digamos, generar alguna dificultad, inclusive alguna confusión, pero nosotros no tenemos que confundirnos y ser precisos, aunque a veces en el lenguaje cotidiano, en las charlas cotidianas, se mezcle superávit con ganancia o déficit con pérdida. Nosotros tenemos que ser bastante precisos en esto y entender la diferencia que hay entre lo económico y lo financiero y cómo nos pueden ocurrir estas situaciones, ¿no? Acá vimos un ejemplo muy claro, muy simple que les presenté, y el ejemplo que estamos tratando es un ejemplo similar. Hay ganancia económica y déficit financiero. Y al revés, a ver si se imaginan cómo puede ser al revés, es decir, pérdida económica y superávit financiero. ¿Qué se les ocurre? Supongamos esta situación, ¿no? Nosotros tenemos proyectadas vender y cobrar 100 pesos. Y tenemos proyectado costos de mercadería, cobrar y vender 80 y una amortización de activo fijo de 30. ¿Qué pasa en lo económico? ¿Qué pasa en lo financiero?
¿El económico cómo es? Estos menos 10, ¿qué son? Pérdida. Pérdida. ¿Y el financiero cómo va a ser? ¿Acá qué pongo? Vendo y cobro en el mismo periodo, ¿qué pongo? 100 puede ser de ganancia. 100. 100 de ingresos, ¿no? Ganancias serían el de al lado. Con los 80, ¿qué hago? Compré y pagué los insumos en el mismo periodo. ¿Qué anoto? Menos 80. Menos 80. Con los 30, ¿qué hago? No, porque es económico y no financiero. Exacto, no hago nada. Bueno. ¿Y qué pasó entonces? Tuve ese superávit en lo financiero y pérdida en lo económico. Exacto. Ahí el caso que les comentaba, al revés del que habíamos visto antes, superávit financiero y pérdida económica por impacto de la amortización. Un problema típico, extremadamente extendido, muy común, y que a veces ocasiona que, bueno, a mediano plazo las empresas desaparezcan, ¿no? Porque en definitiva, perder, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Financieramente seguís operando porque tenés superávit, pero no vas acumulando, no vas considerando las amortizaciones, en consecuencia no vas contemplando en tus resultados económicos el impacto del desgaste, deterioro u obsolescencia de tu activo fijo. Entonces, cuando pase el tiempo, ¿sí? No te va a alcanzar los excedentes para poder, los excedentes financieros para poder reemplazar a tu activo fijo porque no tuviste en cuenta su amortización. Entonces, cuando dejen de andar tus máquinas, no vas a haber ganado y acumulado financieramente lo suficiente como para poder recomprar una máquina nueva o comprar una máquina nueva. Es un problema muy común, que a veces las empresas ni lo notan, porque caja hay. Digamos, lo que más se nota es cuando no hay caja. Digamos. Caja hay, pero no se está tomando en cuenta el desgaste del activo fijo. Entonces acá hay un ejemplo típico donde tenés excedente financiero, 20, superávit, pero económicamente estás perdiendo. ¿Se ve? Sí. Bueno. Bueno, chicos, les voy a subir esto al campus para que lo analicen. ¿Eh? ¿Les parece? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, dale. Dale, gracias. Gracias. Hasta luego, chicos, que anden bien. Chao, gracias. Hasta luego. Feliz Día del Chao, Estudiante, el profe. Chao, miércoles. gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias.